Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes un domingo más para dar inicio a nuestra reunión virtual. Es la forma en la que el Señor nos permite que nosotros nos comuniquemos y nos reunamos alrededor de su palabra, alrededor de la alabanza y la gloria para su nombre. Este domingo llegamos al final de la serie que hemos denominado En la voz de nuestros ancianos. El cuarto mensaje de esta serie, que estará a cargo de Héctor Arturo Morales, anciano de Iglesia Verbo en Zona 16, y a Nexus, que de nuevo estará con nosotros para compartir una alabanza. Pido al Señor que su Espíritu Santo se manifieste en el corazón de cada uno de nosotros y que este tiempo de gloria y de honra a su nombre permita que nosotros podamos reflexionar y meditar en lo importante que es tener una relación firme, íntima, con el Señor nuestro Dios y con nuestros hermanos de esta congregación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y eres Dios, te levantamos hoy. Cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¡Hey! Luz antes que el sol, tu gloria es eterna y sin parar.
he encontrado en muchas ocasiones durante esta pandemia con personas, cristianas o no cristianas, que me preguntan incluso a manera de reclamo: ¿y dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Por qué Dios no baja y sana a los enfermos? ¿Por qué no provee a los necesitados? ¿Por qué no baja y consuela a los enlutados? Algunos otros incluso añaden: ¿y dónde está la iglesia en medio de la pandemia? Quizás refiriéndose en algún momento o pensando en la institución o el edificio llamado por muchos iglesia. Ahora, esta pandemia también nos ha servido para entender de que la verdadera iglesia no es el edificio, la verdadera iglesia no es la institución. La iglesia somos un grupo de personas llamadas por Dios, apartadas por Dios para su propósito, para hacer su obra aquí en la tierra. Jesús vino al mundo hace más de 2000 años y anduvo 3 años y medio acá en medio de todas las personas, haciendo una gran cantidad de milagros y enseñando. Pero estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo que Él pudiera entregar su vida para que todos nosotros pudiéramos tener un acceso al Padre de nuevo y poder ser salvos. Tiempo antes de que Jesús falleciera, que entregara su vida en la cruz del Calvario, Él comisionó a sus discípulos para que ellos continuaran la obra que Él había iniciado. Esto se conoce comúnmente como la Gran Comisión. Tú puedes encontrarla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, y también la puedes encontrar narrada por Marcos en el capítulo 16, el versículo 15. De hecho, quisiera leerte la manera en que Marcos lo dice el mandato de Jesús de continuar su obra. Él dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Pero no lo dejó simplemente en una comisión didáctica de enseñar. Él dijo que algunas señales iban a seguir a todos aquellos que creyeran en este mandato y obedecieran el mandato. Mira cómo lo dice Marcos 16, 17. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Jesús muere en la cruz del Calvario, 3 días después resucita y unos días posteriores asciende al cielo. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 12 y 13, que luego que Jesús hubo ascendido al cielo, después de su resurrección, se sentó a la diestra del Padre y está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pensemos un poco en este pasaje. Si Él está sentado a la diestra del Padre y está esperando que algo suceda, nos debe llamar la atención a que muy probablemente no lo va a hacer él directamente. ¿Quién va a hacer esto de poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies? Él ya comisionó a su iglesia. Si Él está en el trono, seremos nosotros los discípulos de este tiempo los encargados de llevar a cabo la comisión que Él nos dio. Jesús comisionó a su iglesia para continuar su ministerio. Los primeros discípulos creyeron en este mandato y salieron por todo lugar del mundo conocido para poder ser las manos, la boca, los pies, los ojos del Señor. A donde iban, manifestaban el poder de Dios, llevando el evangelio del reino. Un evangelio no solo de palabras, sino un evangelio de poder. El libro de Hechos está lleno de una serie de testimonios e historias de los discípulos creyéndole al Señor y yendo por todo lugar para hacer la obra de Dios. Hombres y mujeres como tú y como yo, que decidieron creer la promesa dada en la Gran Comisión. Ellos entendieron muy firmemente lo que significa ser un discípulo. Hombres y mujeres llamados a manifestar el reino de Dios a través de formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y a través de manifestar el poder
de lo sobrenatural del reino de Dios a través de hacer la obra que Dios nos encomendó. Pero esto no fue solo para ellos, no es una cuestión histórica y qué bueno que le sucedió a ellos. Dios nos ha comisionado a cada uno de nosotros, los que nos han alcanzado estos tiempos, para seguir haciendo su obra aquí en la tierra. Esa es parte de la respuesta a la pregunta que muchos tienen y se hace. ¿Y dónde está Dios? Mira lo que dice Romanos 8:19 en la Nueva Versión Internacional. La creación aguarda con ansiedad, espera con ansiedad la revelación o la manifestación de los hijos maduros de Dios. La creación está esperando y se pregunta, ¿dónde está Dios? Una parte de la respuesta es, Dios está a través de gente como tú y como yo que se disponen a manifestar su reino en este tiempo. Dios ya te comisionó a ti como su discípulo para que tú continúes su obra. Dios te diseñó maravillosamente para poder cumplir ese mandato. Dios te dio dones, te dio talentos, te dio habilidades, te dio un temperamento muy particular, te dio una personalidad, te dio un aspecto físico individual, único. Tú estás maravillosamente diseñado para que puedas cumplir todos los propósitos que Dios tiene para ti desde antes de formarte. ¿Sabes qué? Cuando alguien va a hacer alguna tarea, pensemos en las tareas que a veces hacemos en nuestra casa, particularmente ahora en tiempos de pandemia, que tenemos un poco más de tiempo. Se me viene a la mente, por ejemplo, que voy a limpiar el jardín de mi casa, pues tengo que escoger las herramientas específicas y necesarias para esa tarea. Entonces probablemente pensaría en una tijera de podar, en un rastrillo, en un machete y alguna otra cosa que me sirva. Tú escoges las herramientas de acuerdo a la tarea. Hace poco me tocó armar un mueble que estaba desarmado, pero tiene unos tornillos muy particulares, por lo cual no cualquier desatornillador me hubiera servido. Tenía que buscar uno muy específico que sirviera para esos tornillos. Cuando alguien va a hacer una tarea, tiene que buscar las herramientas específicas necesarias para eso. Cuando Dios pensó en que tú pudieras hacer su tarea, te diseñó maravillosamente con todo lo que tú necesitas para poder llevarla a cabo. Mira lo que dice Efesios 2:10 respecto de esto. Dice, somos hechura suya, creados para buenas obras. Esa palabra hechura, en otra traducción dice, somos poema suyo. O sea que Dios pensó específicamente en ti, te diseñó de tal manera que tú pudieras cumplir con aquello para lo cual Él te puso en este mundo. Si todo esto fuera poco, de que estás maravillosamente diseñado por Dios para la tarea que Él te encomendó, la Biblia dice que Él nos ha dado de su Espíritu Santo, que nos va a dar poder para poder hacer la obra que Él nos encomendó. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que Jesús leyó en alguna ocasión en una sinagoga. Yo quiero leértelo de nuevo para que tú entiendas cuál es parte del propósito por el cual Dios nos creó y nos puso en este mundo en este tiempo en particular. Dice Isaías 61, versículo 1 y 2. Yo te lo voy a leer acá en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor ha puesto su Espíritu en mí porque me ungió para anunciar las buenas noticias a los pobres, sanar a los afligidos, anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Me eligió para anunciar el año que el Señor se mostrará favorable. Me eligió también para consolar a todos los que están tristes. ¡Wow! ¡Qué tremenda profecía de Isaías! ¿Cuán necesario es en este tiempo el cumplimiento de esta escritura? Pero no sé si notaste cómo lo va a hacer Dios todas estas obras. Lo va a hacer a través de personas como tú y como yo. El Señor ya puso su Espíritu Santo sobre cada uno de los que hemos venido a conformar la iglesia del Señor para poder llevar a cabo su obra. Cuando Jesús estaba presto a ascender a los cielos, les dijo a los discípulos,
yo les voy a enviar mi Espíritu Santo que les va a dar poder para poder serme testigos en todo lugar hasta lo último de la tierra. En esta oportunidad solo quiero remarcar dos cosas de toda esa lista de obras que Dios desea que nosotros hagamos en nombre de Él. Ya nos ha dado su Espíritu para ello. La primera es que Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos orar por los enfermos y que estos sean sanados. ¿Recuerdas? Ahí en Marcos 16:15 estaba prometido también: y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. En Santiago 5, 14 y 15 es un pasaje que dice: ¿alguno está enfermo entre ustedes? Llamen a los pastores de la iglesia y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero ¿será que esta tarea de ir por los enfermos ahora que hay tantas personas que están padeciendo quebrantos de salud es solo para los pastores? El pasaje de Isaías nos decía: el Espíritu del Señor está sobre los pastores porque los ha ungido. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y sobre ti, que estás viendo esta transmisión en esta mañana. Es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, nuestra comisión, aparte de enseñar las buenas nuevas del reino, llevar el poder de Dios hacia aquellas personas que están sufriendo de quebrantos de salud. La segunda cosa que quería remarcar es que Dios nos ha puesto para hacer sus manos, para ayudar a los necesitados, las viudas y los huérfanos. Dios lo va a hacer a través de personas como tú y yo, llevar alimentos, llevar víveres. Hemos sido nosotros los comisionados a hacerlo. Mira lo que dice el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, la Nueva Traducción Viviente. Está hablando aquí Pablo y dice: he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Debes recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Probablemente alguno pudiera pensar: bueno, pero el necesitado en este momento soy yo. Siempre cuando te venga ese pensamiento, recuerda las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y el pasaje de Santiago 1:27, que nos dice cuál es la verdadera religión. Dice en la Escritura: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Es tiempo de ser las manos del Señor. Es tiempo de ser la boca del Señor para llevar una palabra de consuelo a los afligidos. Es tiempo de ser los pies del Señor para ir a donde están las personas que hoy necesitan consuelo. Cuando Dios te comisiona para algo en particular, no tienes que volver a Él para pedirle que Él haga algo por ti, porque Dios ya te capacitó, Dios ya te diseñó y te dio su Espíritu Santo. Lo único que Él espera es que lo hagas. En este tema quiero contarte acerca de un personaje bíblico que muchos conocemos y que le sucedió algo como lo que estoy diciendo. Dios le comisiona a este personaje, ya voy a decir quién es, para que vaya y haga una gran obra en su nombre. Pero él empieza a poner una serie de excusas. Estoy hablando de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel. Tú puedes leer la historia de Moisés en el libro de Éxodo, desde los primeros capítulos del libro de Éxodo, pero voy a mencionarte algunas cosas importantes para que veas que cuando Dios te comisiona y te diseña y te da poder para hacerlo, lo único que tienes que hacer es hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Después de que Moisés crece bajo la sombra del faraón, dice que en la Biblia que en una ocasión él vio a unos egipcios que estaban peleando y se metió en el pleito y mató a uno de esos egipcios. Pensó que nadie lo había visto, pero toda la gente se dio cuenta. Él tuvo que salir huyendo y cuando estaba en el desierto, Dios se le aparece y le dice: yo te he llamado para que tú seas el libertador de mi pueblo. Vaya tarea. Vemos ahí que Moisés empieza a ponerle una serie de excusas. No se siente bien diseñado, no se siente calificado para poder hacer la tarea. Algunos de nosotros algunas veces nos comportamos de esa manera.
Quiero leerte algunas de las excusas que Moisés le pone a Dios en medio de esa charla. Primero le dice, no me has dicho tu nombre. Si me preguntan, ¿y quién te envió? ¿Qué les voy a poder decir si ni siquiera me has dicho tu nombre? Y Dios le revela su nombre y su naturaleza a Moisés. Posteriormente le pregunta a Moisés, mira, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él tenía una vara. Y él le responde, pues una vara. Y le dice, tírala al suelo. Y la tira. Y la vara se convierte en serpiente. Posteriormente Dios le dice, vuelve a tomarla. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros si vemos que ahora es una serpiente. La agarramos, no la agarramos. Moisés decidió obedecer y se convierte otra vez en vara. ¿Qué estaba queriendo hacer Dios con estas cosas? Decirle, mira, yo sé quién eres tú. Yo te diseñé. Yo te he empoderado para que tú vayas y cumplas aquello que yo te estoy mandando. Pero Moisés continúa con sus excusas. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Mete tu mano entre tu ropa. Y cuando la saca de nuevo, dice que estaba totalmente leprosa. La vuelve a meter de nuevo en su seno y cuando la saca está completamente limpia. Aún con eso, Moisés sigue poniendo una serie de excusas. Y le dice, mira, yo soy torpe para hablar y me expreso con dificultad. Al punto que llega y le dice, envía mejor a alguien más. Me imagino por un momento a Dios. Qué bueno que Dios es suficientemente paciente y no como nosotros. Y Dios dice, ok, ¿sabes qué? Yo sé que tienes probablemente algún problema para hablar. Yo puedo obrar en eso y corregirlo. ¿Sabes qué? Te voy a dar a tu hermano. Y entonces vas a ir a hablar con el faraón. Y tú le vas a hablar a tu hermano y tu hermano le va a hablar al faraón. O sea, tu hermano Aarón va a ser tu boca. Dice ahí literalmente, tu hermano será tu profeta. Tú le hablarás a él y él le va a hablar a faraón. Entonces, ¿cuál es el problema, Moisés? ¿Qué le estaba queriendo decir Dios con todo esto? Mira, yo te conozco, yo te formé, yo te empoderé, yo te escogí para esto y si yo te escogí es porque yo sé que tú puedes hacerlo. En los capítulos posteriores de Éxodo vemos las grandes obras de Dios a través de Moisés y su hermano en Egipto, lo que se conoce como las plagas, al punto que en la última plaga el faraón dice, ¿sabes qué? Mejor váyanse, llévense todas sus cosas, llévense sus hijos, todas sus pertenencias y váyanse, ya no los quiero ver más. Y salió todo el pueblo de Israel, guiados por Moisés, pero oh sorpresa, un poco adelante había un gran mar que no se podía bordear y no se podía pasar. Y allá atrás venían los egipcios, al punto que las personas empezaron a quejarse y a murmurar, mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, nos trajiste a morir aquí en el desierto. Ellos pensaron que ese era el fin. Moisés interviene y habla con ellos y les dice, ¿saben qué? No teman, estén firmes, van a ver la salvación del Señor. El Señor peleará por nosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Uno dijera, ¡qué valiente Moisés! Pero en esa declaración, de repente, en Éxodo 14:15, Dios interviene. Dios frena a Moisés y mira lo que le dice. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y en el 16, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, Dios le dice, y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide tú las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. No sé si notas el énfasis de Dios en esto. ¿Qué le está diciendo? Moisés, yo te creé, yo te empoderé para que tú lo hagas. Entonces, ¿por qué clamas a mí ahora? Eso no quiere decir que nosotros hagamos la obra de Dios en nuestras propias fuerzas. ¿Sabes qué? Cuando tú uses toda tu habilidad, todas tus fuerzas para hacer algo y aún no sea suficiente, entonces sí clama al Señor por ayuda. Pero si ni siquiera hemos usado
nuestras habilidades para empezar a hacer la obra del Señor, Dios está diciendo, ¿por qué no empiezas a hacer lo que ya te dije que hicieras? Hazlo tú. Dios ya había comisionado a Moisés, le había dado poder, muestras suficientes de su poder, por eso le dice, abre tú el mar. Cuando Dios te comisiona para algo, no vuelvas a Él hasta que hayas gastado todo tu esfuerzo y todas tus fuerzas en hacer la obra del Señor. Me encontré una historia en el Salmo 42 que David escribe. Estaban en una situación en la cual no podían ir a adorar al templo. Y David expresa en todo el Salmo un clamor por la presencia de Dios. Él lo compara incluso que su alma gime, brama en lo interno, así como un cordero brama por las aguas. Un ciervo brama por las aguas, las corrientes de las aguas. Y él expresa su necesidad al Señor. Quizá algo como lo que nos podría estar pasando a algunos ahora, que no nos podemos reunir en algunos de los edificios que teníamos comúnmente para hacerlo. David expresa su sentimiento al Señor y quiero leerte algo de lo que él dice en el Salmo 42 y 43, porque empecé diciéndote en esta charla de hoy, muchas personas se preguntan hoy en día, ¿y dónde está Dios? Mira lo que dice el salmista, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Ponga atención a esto. Mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? David estaba pasando por una situación similar a la nuestra. La respuesta a esta pregunta en estos tiempos será, Dios está obrando a través de hombres y mujeres que le creen. Hombres y mujeres que han tomado el camino del discipulado, que han dicho, sí, yo quiero que el carácter de Jesús se forme en mí y yo quiero que Dios me pueda usar como un instrumento con su poder, usando mis manos, mi boca y todo mi ser. Quiero terminar leyéndote un pasaje que Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 5. Versículos 13 y 14. Él les dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero Él no solo lo dejó así como, bueno, ahí se los dejo, miran qué hacen. Él les dio una instrucción más y les dijo, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. El propósito de que Dios te haya tomado en cuenta, el propósito que Dios me haya tomado en cuenta a mí, siendo como aún soy, con tantas imperfecciones, es que llevemos gloria al Padre a través de la disposición de ser moldeados en nuestro carácter y también a través de hacer las obras que nos corresponde hacer en el nombre de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo, para que muchos viendo nuestras obras, como dice acá, alaben al Dios que está en el cielo. Esta mañana quisiera orar por ti, para que tú puedas presentarte delante de Dios disponible para Él. Dios ya te llamó, Dios te comisionó, te formó maravillosamente para que tú puedas cumplir toda la obra que Él quiere que tú hagas y que puedas llevar mucha honra a su nombre a través de hacer buenas obras, cumpliendo el mandato de la gran comisión. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que podamos ser tus instrumentos escogidos, Señor. Podamos presentar nuestras manos para ponerlas sobre los enfermos. Podamos presentar, Señor, nuestra boca para abrirla y traer palabras de ánimo y de consuelo a aquellos, Señor, que han perdido amigos o familiares en esta pandemia. Que podamos usar, Señor, nuestros recursos, nuestra billetera para poder llevar alimentos y víveres a aquellos que están afligidos en necesidad, Señor. Que se muestre, Señor, poderosamente para muchos que están esperando la manifestación de tus hijos, que tu Espíritu Santo está en nosotros y a través de nosotros, trayendo
el reino de Dios del cielo a la tierra. Que podamos tener una respuesta en nuestra propia vida cuando nos vuelvan a preguntar, ¿y dónde está tu Dios? Dios está obrando a través de personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Oramos, Señor, para que tú lo hagas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.